esta tarde. Está Daniel Escotorín con nosotros, aquí acompañándonos, ya lo había presentado yo, y vamos a estar desarrollando un poquito lo que ocurría justamente en esta jornada, ¿no? La apertura de las sesiones ordinarias en la legislatura provincial, como siempre, bueno, el discurso que encabeza el gobernador, en este caso Gustavo Sáenz, ¿no? ¿Qué impresiones? A ver, recién nos adelantabas un poquito. El año pasado también fue similar en el sentido, bueno, recién era su primer año en gestión, hacía meses que había asumido, pero muchos cuestionaban que no se había esgrimido como un plan de trabajo para lo que era 2020, con la pandemia ya en curso, ¿no? Y la mayoría de las actividades obviamente cerradas, porque estábamos hablando de que esto se desarrollaba en medio de la etapa más dura del aislamiento social. Bueno, creo que en términos de previsión, este año vuelve a repetir lo mismo. Si bien el año pasado eso fue un hecho, si se quiere, sorpresivo, ahora en este caso ya no, y además ya con los antecedentes se veía venir, digamos, este escenario de una segunda ola de contagios. En cuanto a lo que el gobernador anunció, no hubo nada que pueda, digamos, hacernos pensar que el gobierno tiene algo planificado, ¿sí? En este sentido, siguió apelando a cuestiones más bien individuales, sectoriales de la sociedad, pero como esquema de gobierno, como política de Estado, bueno, eso quedó en aguas de borraja. No hubo nada concreto que nos haga pensar que efectivamente, bueno, este gobierno está pensando algún escenario posible, medidas frente a este escenario de contagio que además está ya no solamente en cierne, digamos, lo tenemos ya en este presente. Así que en ese sentido el gobierno sigue apelando a la improvisión, así que no hubo mayores elementos concretos. Y luego sí hubo un repaso por todo lo que fue el año pasado, algunas cuestiones que, bueno, en cuanto a números pueden ser bastante discutibles. Hubo una reivindicación de lo que fue la política sanitaria y de seguridad, lo cual también es bastante cuestionable. Bueno, y un anuncio en relación a los trabajadores de la salud, ¿no? Mencionando también que una parte de ellos van a pasar a planta permanente y otros que estaban con contratos van a ingresar a planta transitoria. Van a ser, sí, de temporarios a contratados, de contratados a planta permanente. Esto es algo que ya se venía discutiendo dentro del esquema de las paritarias con los gremios estatales. Así que tiene que ver también en todo caso con la presión y la demanda de los gremios desde el año anterior y desde antes, ¿sí? Bueno, y con un escenario los gremios estatales siempre han bregado para achicar, y en mejor caso, que no exista trabajadores precarizados dentro del ámbito estatal. Así que en ese sentido, si se llega a cumplimentar, bueno, va a formar parte del acuerdo que ya estaba estipulado con los gremios estatales en la discusión de este año y también del año anterior. Eso seguro. Decía que en el caso del plano de seguridad, bueno, hizo una reivindicación de la fuerza de seguridad, pero recordando también que no lo hizo el gobierno, no hubo tampoco ninguna autocrítica en lo que fue la actuación de las fuerzas de seguridad entre el año pasado y este año, donde a través del COE se le dio ciertos derechos, digamos, que excedían su capacidad. Eso derivó en excesos, casos de apremios, de allanamientos, golpes, ¿no es cierto?, jóvenes atacados, detenidos sin ninguna causa, y esto este año persiste. Así que eso también está dentro del haber, digamos, del gobierno, pero no hubo ningún lineamiento en ese sentido. En el plano educativo también se habló del tema de la conectividad, que esto está muy relacionado también con las políticas nacionales, que se había logrado retomar la conectividad en algunas escuelas, también dijo así, en algunas escuelas, y quedan todavía deudas en muchas. ¿Cómo? ¿Cuáles? ¿Cuántas? Eso tampoco se nombró. Se habló también de la calidad educativa,
Y allí dos conceptos que son por lo menos discutibles. Se habló de algunas cuestiones referidas a la educación sexual, a la educación sexual integral, y luego se habló de la educación emotiva y se habló también del emprendedurismo. Dos conceptos claramente vinculados al neoliberalismo que tienen que ver con esta idea de la meritocracia. El emprendedurismo tiene que ver con esto, digo, el incentivar la idea de el yo puedo, ¿no? Desde lo personal, desde lo individual. Bueno, eso para este gobierno significa algo así como la calidad educativa y el ingreso a conceptos modernos. Y ese no es un planteo realista, digo, Daniel, más allá de que uno pueda discutirlo desde lo ideológico en relación a que el Estado ya no puede seguir absorbiendo a la gran masa de trabajadores, porque uno ve muchas veces al empleo público, por lo menos la visión que tiene la gente, es casi como un lugar de salvación, ¿no? Es como que ingreso a la administración pública provincial, nacional, municipal y quedo ahí para siempre, digamos. Sí, pero en todo caso, digo, vuelvo al tema educativo. Ahí, cuando se habla de emprendedurismo, ¿no es cierto?, hay que ver también el nivel de desigualdad que tiene nuestra sociedad, que no garantiza ese nivel de competencia, si se quiere, claro, en todos los sectores. Pongamos también, y habló así del caso de la educación bilingüe, en el caso de las poblaciones de nuestros pueblos originarios, pero hoy nuestra sociedad no está preparada para ese nivel de educación, cuando lo que tiene que garantizar en todo caso es la equidad, la inclusión, un modelo mucho más integral en cuanto a las capacidades dentro de la sociedad, y no plantear esta especie de competencia donde la gran mayoría de la población, lo dicen los índices que se publicaron ayer, antes de ayer, prácticamente el 42% de la población está bajo la línea de pobreza. Si tenemos entonces, la referencia de los más jóvenes, ¿no? Siempre. Niños, jóvenes y mujeres son los primeros afectados por la desigualdad. Y en este caso, si un 42% de la población a nivel nacional está bajo la línea de la pobreza, pensemos que en Salta estaríamos llegando prácticamente al 50%, ¿sí? Ahora, entonces digo, plantear ahí emprendedurismo, educación emotiva, me parece que tiene que ver más bien con conceptos ajenos a la realidad y que no van a hacer, digamos, no van a atender los problemas de fondo que tenemos. Bueno, eso me parece que es el esquema que planteó el gobierno en líneas generales. Insisto, no hubo cuestiones muy puntuales. Sí me parece válido rescatar este proyecto de fuero dentro del ámbito de la justicia para el tema de las mujeres, de la violencia de género. Me parece es un proyecto muy interesante. Bueno, habrá que ver luego cómo se implementa, porque si bien hizo hincapié también en esa problemática dentro de lo provincial, creo que ese es un punto a favor que bien valdría la pena atender, estar atento a cómo luego se va desarrollando. Bueno, interesante obviamente como siempre escucharte, Daniel, y tener en cuenta también estas observaciones, ¿no? Está disponible, digamos, en la mayoría de los medios, me imagino que está colgado el discurso completo del gobernador, más allá de que lo pueden buscar en la página oficial del gobierno para aquellos que lo quieran chequear, que se hayan perdido lo que ha sido la apertura de sesiones legislativas y que quieran conocer, ¿no?, el correlato de lo que se decía justamente esta mañana. Muchísimas gracias, Daniel, como siempre.